presente Carlos Ramírez, socio de Integraria Consultores. ¿Cómo estás, querido Carlos? David, qué gusto saludarte. Buenas noches. Oye, a ver, traigo dos temas que me gustaría platicar contigo. El informe de finanzas públicas y cómo llegamos a las elecciones. ¿Cuál escoges para empezar? Pues el primero, si quieres, finanzas públicas y pasamos a elecciones. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve este informe de finanzas públicas? Mira, te voy a decir que en términos generales hay algunas buenas señales que hay que destacar y reconocer y algunos elementos que ciertamente más de mediano plazo pueden ser focos de riesgo. O sea, la buena noticia es que los ingresos totales del gobierno están creciendo a un muy buen ritmo, David, a un ritmo importante. De hecho, digamos, en el acumulado enero-abril, en términos reales el crecimiento es del 6%. Los tributarios, es decir, los que dependen directamente de los ingresos, digamos, el IVA, el ISR, el IEPS, está creciendo a casi el 9%. Y entonces, digamos, eso es una buena plataforma, digamos, para el futuro, para estos próximos meses, para la transición, que los ingresos están sosteniéndose. Yo tenía mis dudas de que lo pudieran lograr en un año electoral, pero está ocurriendo, muy, muy amparados, déjame decirte, por cierto, en los impuestos a la gasolina. Silenciosamente el gobierno ha estado aumentando los precios de la gasolina, que me parece correcto, pero y eso se está traduciendo en una mayor recaudación. Ahora, eso es por el lado de los ingresos. Por el lado del gasto, pues el gasto está desbordado. Es decir, en estos primeros 4 meses del año, el gasto creció en el orden del 16% en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, es cierto, parte tiene que ver con el hecho de que se adelantaron algo del gasto social por la veda electoral, pero también algo tiene que ver con el gasto electoral que está llevando a cabo el gobierno, pues para estimular la economía. Entonces, sí están creciendo los ingresos, pero los gastos están creciendo mucho más rápido y entonces el desequilibrio, el déficit, pues está 3 veces superior al que teníamos en el mismo periodo del año pasado. Entonces, sí hay algunos focos de atención. Es cierto, el gobierno pronosticó, ya sabíamos que iba a haber un mayor déficit este 2024, el más alto en 35 años, pero los números están retratando una situación de mucho más gasto de los ingresos, a pesar de que los ingresos están teniendo un buen desempeño, David. Sí, o sea, sí aumentaron los ingresos, pero está creciendo mucho el gasto. Ahora, ¿te parece razonable estas propuestas que ha hecho el gobierno, que, eh, que en el 25 se va a poder arreglar este déficit? A mí me parece extraordinariamente optimista esa visión de que el próximo gobierno va a llegar el primer presupuesto que tendrá que presentar en diciembre de este año y va a proponer un recorte del gasto de casi $1 billón. Francamente, me parece no solo, digamos, es un legado, una herencia envenenada para el siguiente gobierno, pero además me parece poco probable que pueda lograrlo. A Simple mí y me parece que llanamente es muchísimo dinero. mucho dinero. Y además, considera otra cosa, David, es un año que suele ser de desaceleración económica, el primer año de gobierno. Entonces, imagínate el escenario de donde el gobierno, ya en una fase de desaceleración, que ya la estamos empezando a ver, de pronto tiene que hacer un frenón del gasto de esta magnitud. Yo creo que no lo va a poder lograr, va a tratar de equilibrar algo más las cuentas, pero se va a tener que conformar con un proceso gradual de consolidación fiscal. Ahora bien, el Gane tema quien es más, gane la elección. gane quien gane la elección, gane quien gane. Ahora, el gran reto para el siguiente gobierno, gane quien gane, es cómo mantener estas finanzas públicas que ya desde hoy se están viendo desequilibradas. Es cierto, Sí. los ingresos están creciendo más de lo esperado, pero la realidad es que el gasto está creciendo mucho más rápido.
Y parte de él es electoral, y parte de él es para terminar las obras, y parte es el gasto social de estos primeros meses. Pero otra parte es estructural. Las presiones de gasto vienen hacia adelante muy fuertes. Entonces, es simplemente imposible que el siguiente gobierno pueda mantener este equilibrio fiscal, disciplina entre comillas fiscal de la que tanto se habla, pero que en realidad no se ve tan clara en los números, 6 años más. Algo va a tener que ocurrir, David, ya sea o se endeuda más el siguiente gobierno, o recauda más, o recorta más gasto. Cualquiera de las tres son manzanas envenenadas, pero de esa no se va a salvar ya sea Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum. Yo llevo mucho tiempo diciendo que el 25 va a ser un año verdaderamente complicado, porque gane quien gane, como bien dices, Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, pues van a tener que jugar con muy poco y recuerda en cierto sentido a lo que pasó en el cambio de gobierno 94-95, ¿no? Mira, no me parece, o sea, hay cierta similitud en el sentido de que le va a entregar un gobierno al siguiente una situación muy comprometida, muy precaria en términos fiscales, pero no de la misma magnitud, porque lo que ocurrió en 94-95 fue pues la quiebra del sistema bancario, un endeudamiento externo tremendo, una devaluación, recordad que teníamos tipo de cambio fijo, una devaluación en ciernes gigantesca, en fin, sí era un panorama muy distinto, muy distinto, pero en cierto sentido tienes razón. Querido Carlos, ¿me esperas tantito en la línea? Adelante, por supuesto. Gracias. Continúo conversando con Carlos Ramírez. Carlos, yo te decía que hay una situación de mucha tensión, como primera vez desde 94-95. Tienes razón en que es menor, pero sí es la primera vez que en un cambio de gobierno desde ese entonces que hay muchas presiones fiscales, ¿no? Coincido plenamente. Me parece, David, que esta transición va a ser, desde un punto de vista fiscal, la más comprometida de los últimos 25 años. Es decir, sí va a heredar la próxima presidenta una situación bien complicada. Uh-huh. Por el lado fiscal general de las presiones del gasto, la insuficiencia de ingresos, y súmale a eso un polvorín que se llama Petróleos Mexicanos, de la cual nadie está claro cómo salir del hoyo en el que se encuentra. Entonces, sí tiene cierta reminiscencia en el sentido de que un gobierno le entrega a otro condiciones bien complicadas. Nada más déjame darte este dato. Y que fue aventando los problemas para que no les reventaran a ellos. Exacto, fue pateando el balón hasta que, digamos, y la prueba manifiesta es que este año 2024 el gobierno plantea un déficit de casi el 6% del Producto Interno Bruto. El gobierno anterior, en 2018, el gobierno de Peña Nieto, le entregó al nuevo presidente un déficit del 2% y le entregó además una reforma fiscal que hizo que le permitió elevar los ingresos. Además le entregó estos famosos guardaditos, los fondos de estabilización, 400,000 millones de pesos, ya no existe eso. Entonces, sí son condiciones de transición mucho más adversas de lo que habíamos visto en estas últimas 2 décadas, David. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Querido Carlos, te mando un abrazo, que te vaya muy, pero muy bien. Igualmente, David, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.